Tenía 29 años y llevaba en mi vientre más que un bebé. Llevaba sueños, dolores y el peso de todas las promesas rotas. Renato, el hombre que juró amarme y protegerme, se convirtió en mi verdugo, y su madre, Amelia, la perfecta cómplice. Nuestro matrimonio comenzó como un cuento de hadas, lleno de declaraciones de amor y promesas de un futuro brillante. Pero pronto la máscara cayó, y lo que quedó fue una rutina de humillaciones y desprecio. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa, una carga para él, una vergüenza para los estándares de la familia Albuquerque. Esa mañana, cuando abrí los ojos en la oscuridad húmeda del sótano, mi corazón se hundió. Un collar apretaba mi cuello, el cuero áspero contra mi piel, y el frío del suelo parecía congelar incluso mi alma. El olor a moho era sofocante, y el silencio solo se interrumpía por el sonido de mi propio corazón, latiendo demasiado rápido, como si quisiera escapar de mi pecho. Intenté moverme, pero las cuerdas que ataban mis muñecas y tobillos limitaron cualquier intento. El bebé se movió en mi vientre, una pequeña ola de vida en medio de la oscuridad, y eso fue suficiente para mantenerme cuerda. Las palabras de Amelia resonaban en mi mente como una pesadilla interminable. ¡Asquerosa! ¡Muere con esta peste! Mientras tanto, yo, mi hijo y la nueva novia de él vamos a disfrutar de un crucero. Quería gritar, llorar, pero sabía que nadie me escucharía. Ellos se habían ido, dejándome allí para marchitarme, como si mi existencia no tuviera valor alguno. Pero estaban equivocados. Viviría, no por mí, sino por el bebé que crecía dentro de mí, por el hijo al que ya amaba más que a mi propia vida. Los primeros minutos fueron de desesperación pura. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por libertad, pero cada intento de liberarme era frustrado. Mis manos estaban en carne viva, raspando contra las cuerdas mientras luchaba por liberarme. El dolor era insoportable, pero sabía que no podía rendirme. Necesitaba encontrar una manera. No sería en ese sótano donde mi historia terminaría. De repente, mi mente se aclaró. Un hilo de determinación cortó la niebla de miedo que me envolvía. Comencé a buscar a mi alrededor, palpando el suelo con los dedos adormecidos. Fue entonces cuando sentí algo áspero y puntiagudo, un clavo suelto, oxidado por el tiempo. Tal vez fuera mi único aliado en ese lugar. Usando toda la fuerza que me quedaba, coloqué el clavo contra las cuerdas. Cada movimiento era una batalla. Cada avance, una pequeña victoria. El bebé se movió de nuevo, como si me estuviera alentando. «Estoy aquí, pequeño. Vamos a salir de esto juntos», susurré, más para mí misma que para él. Después de lo que parecieron horas, las cuerdas finalmente cedieron. Mis manos estaban libres, aunque doloridas y cubiertas de sangre seca. Solté mis tobillos con más facilidad y con dificultad me levanté. El collar aún estaba alrededor de mi cuello, pero en ese momento ya no era una prisión, sino un símbolo de lo que nunca más permitiría que me hicieran. Tambaleé hasta la puerta y con el mismo clavo forcé la cerradura oxidada. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire frío invadió el sótano, trayendo consigo la promesa de libertad. Era madrugada. El mundo afuera estaba en silencio, envuelto en penumbra, pero para mí, esa era la visión más hermosa que podría imaginar. Estaba libre, pero mi lucha apenas comenzaba. Lo que me habían hecho nunca sería olvidado, y ahora tenía una misión: asegurarme de que Renato y Amelia pagaran por todo. Mientras atravesaba el césped vacío y desaparecía en la oscuridad, una sola certeza ardía en mi mente. Ellos me dejaron para morir, pero yo volvería más fuerte que nunca. La madrugada era fría, y el aire parecía cortar mi piel mientras atravesaba el jardín descalza, con los pies heridos por la tierra dura y helada. Cada paso era una victoria dolorosa. Mis sentidos estaban en alerta máxima, temiendo que Renato o Amelia pudieran aparecer de repente, aunque sabía que estaban lejos, disfrutando de su lujoso crucero. Las luces de la calle parpadeaban a lo lejos, y me preguntaba si llegaría hasta ellas antes de que mi cuerpo cediera al agotamiento. A tropiezos,
alcancé la puerta de una casa que conocía bien. Doña Marta, mi vecina anciana, siempre me observaba, con ojos amables, incluso cuando Renato decía que era una vieja entrometida. Golpeé la puerta con fuerza, rezando para que aún estuviera despierta. Cuando la puerta finalmente se abrió, la expresión de sorpresa y preocupación en su rostro lo dijo todo. «Dios mío, niña, ¿qué ha pasado?», preguntó, jalándome hacia adentro antes de esperar una respuesta. El calor de la casa fue un alivio inmediato, pero mi mente aún estaba atrapada en la frialdad del sótano. Me senté en el sofá, temblando, mientras Marta traía una toalla y una manta para envolverme. «No puedo contar todo ahora», murmuré, tratando de contener las lágrimas. «Solo necesito un lugar para descansar, solo por una noche». Ella no hizo preguntas, solo asintió con la cabeza y comenzó a ayudarme. Lavó mis heridas con cuidado, sus movimientos suaves contrastando con el dolor que llevaba por dentro. Cuando me miré en el espejo del baño, apenas me reconocí. Mi rostro estaba pálido, los ojos hundidos y el collar aún marcaba mi piel con una línea roja. Lo retiré lentamente, dejándolo caer al suelo con un sonido sordo que parecía resonar dentro de mí. Mientras me lavaba la cara, el bebé se movió nuevamente. Toqué mi barriga con cuidado, tratando de transmitirle una seguridad que yo misma no sentía. «Vamos a estar bien», susurré, como una promesa. Dona Marta preparó una sopa caliente e insistió en que comiera, aunque mi garganta parecía cerrada. A cada cucharada sentía que la vida regresaba, aunque lentamente. Le conté una versión superficial de lo que había sucedido, sin mencionar la crueldad de Renato y Amelia en detalles. Ella no necesitaba saber todo en ese momento. Lo que yo necesitaba era fuerza para planear mis siguientes pasos. Más tarde, cuando Marta se fue a dormir, me quedé sola en la sala, mirando la oscuridad afuera. Mi mente hervía de preguntas. ¿A dónde ir? ¿Cómo empezar de nuevo? Pero la más grande de todas era, ¿cómo hacer para que pagaran por lo que hicieron? Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Quería justicia. Quería que sintieran la misma desesperación que me forzaron a sentir. Con las primeras luces del amanecer entrando por la ventana, decidí que no volvería a ser víctima. La humillación que me impusieron no sería olvidada, sino transformada en fuerza. Me levanté, caminando hacia el espejo por última vez. Mirando el reflejo de una mujer rota, le hice una promesa a mi hijo aún no nacido. Nunca más voy a permitir que nos hagan daño. Nunca más. Y con esa promesa, estaba lista para empezar a luchar. Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio y angustia. Dona Marta, con su bondad inquebrantable, me ayudó a encontrar un pequeño apartamento para alquilar, lo suficientemente lejos como para que Renato y Amelia no me encontraran cuando regresaran de sus vacaciones. El lugar era sencillo, casi vacío, pero para mí representaba libertad. Por primera vez en años podía cerrar la puerta y saber que nadie entraría para humillarme. Pasé los primeros días reorganizando mis pensamientos. Entre cuidar del bebé que crecía cada vez más dentro de mí y lidiar con los traumas del sótano, me di cuenta de que no podía simplemente seguir adelante. Necesitaba entender completamente lo que había detrás del comportamiento de Renato y Amelia. Había algo más grande, algo que ellos ocultaban. Lo sabía desde hacía años, pero nunca había prestado atención a las señales. Ahora, todo era diferente. El recuerdo de Renato siempre guardando documentos importantes en un cajón con llave vino a mi mente. Antes de huir, había tomado lo que pude, incluidos los papeles que él escondía en una carpeta negra. En ese momento, esa carpeta se convirtió en mi obsesión. Extendí todo sobre el suelo del apartamento, analizando cada pedazo de papel. Había extractos bancarios con números exorbitantes, nombres de empresas que nunca había oído hablar y transferencias que no tenían sentido. Las noches eran largas, pero no podía parar. Comencé a investigar en Internet, cruzando información y conectando los puntos. Así fue como descubrí el esquema de desvío de dinero en la empresa de Mino de Sim. Renato estaba robando cantidades absurdas,
transfiriendo a cuentas en el extranjero y disfrazando todo como inversiones legítimas. A cada nuevo descubrimiento, mi rabia crecía. Gastaba el dinero robado en cruceros y mimos para su amante, mientras me dejaba en el sótano, esperando que muriera. Paralelamente, comencé a investigar a Amelia. Papeles antiguos que ella me pidió firmar hace años, bajo el pretexto de ayudar con la organización de la familia, revelaron algo aún más perturbador. Ella usaba mi nombre para ocultar bienes. Casas, autos, cuentas bancarias, todo registrado como si yo fuera la dueña. En ese momento, me di cuenta de que, además de humillarme, me estaban utilizando como una pieza en su sucio juego. A cada documento que leía, a cada sitio web que consultaba, mi determinación se solidificaba. No se trataba solo de mí. Era por mi hijo, por la dignidad que intentaron robarnos. Esos papeles, tan fríos y técnicos, llevaban el peso de todas las mentiras que construyeron. Esa noche, sentada en el suelo del apartamento con los papeles esparcidos a mi alrededor, una idea comenzó a tomar forma. Sabía lo que tenía que hacer. No sería fácil, pero era el único camino. Si Renato y Amelia pensaban que estaban por encima de todo, me aseguraría de mostrarles que estaban equivocados. El bebé se movió de nuevo, como si aprobara mi decisión. Toqué mi barriga con una sonrisa amarga. «Ahora es nuestro turno», murmuré, mirando el caos a mi alrededor. Y con eso comencé a trazar el plan que lo cambiaría todo. Los días que siguieron fueron dedicados a una tarea exhaustiva: transformar el caos de los documentos y recuerdos en pruebas concretas. Necesitaba ser meticulosa. Cada detalle importaba, y cualquier fallo podría arruinarlo todo. Lo primero que hice fue reunir todo lo que pudiera comprobar los abusos que sufrí. Mi teléfono, aunque antiguo, tenía audios grabados de las veces que Renato me insultaba, su voz fría y cruel resonando como una pesadilla. También estaban las marcas en mi cuerpo, que fotografié en detalle, capturando la realidad que intentaron ocultar. Pasé horas viendo un video que Renato grabó para humillarme antes de irse al crucero. En él se reía mientras me insultaba, diciendo que nunca sería más que un peso muerto. Era difícil de ver, pero sabía que era una pieza esencial en el rompecabezas. Cada vez que el video terminaba, respiraba profundamente y me decía a mí misma que eso pronto serviría para desenmascararlo. Con las pruebas de abuso organizadas, volví mi atención a los crímenes financieros. Las transferencias bancarias que Renato hacía, cuidadosamente disfrazadas, ahora estaban expuestas. Hice capturas de pantalla, imprimí los extractos y compilé todo en un informe. La parte más difícil fue redactar una carta anónima para la empresa donde trabajaba. Elegí las palabras con cuidado, asegurándome de que las acusaciones fueran directas y de que las pruebas anexadas fueran irrefutables. En cuanto a Amelia, su esquema era aún más complejo, pero los papeles hablaban por sí mismos. Contratos de propiedades, registros de coches y extractos de cuentas bancarias, todo, a mi nombre, pero sin mi consentimiento. Redacté otra denuncia anónima, esta vez para las autoridades fiscales. El objetivo era simple: destruir la fachada de respetabilidad que tanto valoraba. Saber que usaba mi nombre para esconderse lo hacía todo aún más personal. Mientras trabajaba, el bebé parecía saber que algo importante estaba sucediendo. Movía con frecuencia, como si me recordara que no estaba sola. Toqué mi vientre varias veces, buscando consuelo en la idea de que todo esto era por los dos. Cada latido de su corazón me daba fuerza para continuar, incluso cuando la ansiedad intentaba paralizarme. Envié las denuncias en la quietud de la noche, usando un cibercafé en el otro lado de la ciudad. Mis dedos temblaban mientras hacía clic en enviar, pero cuando terminé, sentí un peso salir de mis hombros. No era el fin, pero era el comienzo. Ahora, todo dependía de cómo reaccionarían las autoridades y la empresa de Renato. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Cada llamada inesperada hacía que mi corazón se acelerara y el silencio parecía ensordecedor.
La ansiedad era como un nudo en la garganta, pero me aferraba a la idea de que la justicia estaba en camino. El bebé seguía moviéndose, un recordatorio constante de que debía ser fuerte. Cuando finalmente recibí la confirmación de que las denuncias estaban siendo investigadas, un cúmulo de alivio y miedo se apoderó de mí. Las piezas se estaban moviendo, y lo que había comenzado ahora seguía su curso. Todo lo que me quedaba era esperar y prepararme para lo que vendría después. Las semanas previas al juicio fueron las más largas de mi vida. Cada día que pasaba, mi cuerpo parecía más pesado, como si no solo fuera el bebé lo que llevaba, sino también el peso de las decisiones que había tomado. Entre visitas al médico y noches en vela, repasaba mentalmente cada detalle de las denuncias, preparándome para lo que enfrentaría en el tribunal. Pero nada de eso me preparó para el momento en que la realidad del parto tocó a mi puerta. Era una madrugada fría cuando comenzaron las primeras contracciones. El apartamento estaba sumido en el silencio, y por un instante pensé que era solo otro malestar cualquiera. Pero el dolor pronto se intensificó, cada ola más fuerte que la anterior, hasta que se hizo imposible ignorarlo. Tomé la bolsa que ya había dejado lista, no por optimismo, sino porque sabía que debía estar preparada para cualquier cosa, y llamé a un taxi. El conductor, un hombre mayor con una mirada amable, notó mi estado de inmediato. «Aguanta, muchacha. Todo va a estar bien», dijo mientras conducía lo más rápido que podía. En el hospital me recibieron rápidamente, me pusieron en una silla de ruedas y me llevaron a la sala de parto. El dolor era abrumador, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en el juicio, en Renato y Amelia, en todo lo que aún debía hacerse, pero sobre todo pensaba en el bebé. Estaba por llegar y necesitaba ser fuerte para él. Las horas siguientes fueron un borrón de dolor y esfuerzo. Las voces a mi alrededor sonaban distantes, y todo lo que podía hacer era aferrarme a la idea de que al final esto valdría la pena. Entonces, finalmente, el sonido más hermoso que he escuchado rompió el silencio, el llanto de un recién nacido. Mi corazón se aceleró y las lágrimas empezaron a caer antes de que lo viera. Cuando lo pusieron en mis brazos, el mundo pareció detenerse. Era tan pequeño, tan perfecto, y en ese momento todo el sufrimiento parecía insignificante. Toqué su rostro delicado, sintiendo una conexión tan poderosa que me faltaban las palabras. «Bienvenido, Gabriel», susurré, dándole el nombre que simbolizaba todo lo que él era para mí: un ángel, una protección, una nueva esperanza. Los días siguientes fueron llenos de cuidados intensivos. Cada toma, cada llanto, cada cambio de pañal era un recordatorio de que mi vida había cambiado por completo. Pero incluso en las horas más tranquilas, cuando dormía en mis brazos, sabía que la batalla aún no había terminado. El juicio se acercaba y debía estar lista. No solo por mí, sino por Gabriel. Él merecía un mundo donde nadie lo tratara como Renato y Amelia me trataron a mí. Mientras mecía a Gabriel esa noche, una nueva determinación se apoderó de mí. Había traído una vida al mundo, algo que Renato nunca tendría el poder de quitarme. Y, con él en brazos, prometí que haría todo lo posible para asegurarme de que nuestra nueva vida fuera libre del pasado. Ahora, más que nunca, sabía que estábamos listos para dar el siguiente paso. El día del juicio finalmente llegó, trayendo consigo una tormenta de emociones que apenas podía controlar. La sala del tribunal estaba llena, cada rincón lleno, de miradas curiosas y murmullos apagados. Estaba sentada en la primera fila, con Gabriel en mis brazos, su rostro sereno contrastando con la tensión que flotaba en el aire. Él era mi punto de calma en medio de ese caos, mi recordatorio de por qué todo esto importaba. Renato entró primero. Esposado, con la cabeza agachada, parecía una sombra del hombre arrogante que conocía. El shock de ser arrestado en el aeropuerto al regresar de sus lujosas vacaciones con la amante le había arrancado cualquier vestigio de su habitual superioridad. Evitó mirarme, pero yo no aparté la mía. Quería que supiera que estaba allí,
firme, observando su caída. Su amante, como era de esperar, no estaba presente. Tan pronto como se enteró de su arresto, desapareció, cortando todo vínculo con Renato. Casi sonreí al imaginar la decepción que él sentiría al darse cuenta de que hasta ella solo estaba a su lado por el dinero que ya no existía. Cuando Amelia entró, la tensión en la sala aumentó. Ella aún intentaba mantener una postura altiva, pero la verdad estaba escrita en su rostro. Sus ojos buscaban algo, tal vez simpatía, tal vez una salida. Cuando finalmente me miró, su mirada se endureció. Pero yo no me intimidé. El tiempo en que ella me hacía sentir inferior había terminado. Las acusaciones fueron leídas, una por una, y cada palabra parecía un ladrillo siendo colocado en el muro que los separaba de la libertad. Los desvíos de Renato, el esquema de Amelia para ocultar bienes, el abuso y la negligencia que sufrí, todo fue expuesto en detalles meticulosos. Las pruebas eran irrefutables. Fotos, videos, documentos. Me había preparado para este momento, y no tenían cómo escapar. Renato intentó defenderse, pero su voz era débil, casi apagada. La altivez de Amelia comenzó a desmoronarse cuando el juez ordenó la congelación de todos sus bienes. El golpe final llegó cuando su abogado, visiblemente incómodo, admitió que las pruebas en su contra eran irrefutables. La sala quedó en silencio mientras se dictaba el veredicto. Culpables. Sentí un alivio tan grande que las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera contenerlas. Gabriel se movió en mis brazos y lo sostuve más cerca, como si fuera mi ancla. Amelia, ahora sin ningún rastro de dignidad, se arrodilló mirándome directamente. «Por favor, perdóname. No sabía que llegaría a este punto», imploró, su voz llena de desesperación. La miré, sintiendo algo que nunca había sentido antes. Poder. No porque deseara su destrucción, sino porque, por primera vez, yo estaba al mando. No respondí. Solo sostuve a Gabriel más firme y miré hacia adelante, ignorando sus súplicas. Cuando todo terminó, salí del tribunal con Gabriel en brazos y la certeza de que la batalla había sido ganada. El mundo afuera parecía más claro, más abierto, pero sabía que aún había un paso por dar. Reconstruir mi vida, a mi manera, sin mirar nunca más atrás. La primera vez que regresé a la mansión, sentí un nudo en el pecho. Esa casa, tan grandiosa, siempre había sido el símbolo del desprecio de Amelia hacia mí. Ella se encargaba de recordarme que nunca pertenecería a ese lugar, que mi presencia allí solo era tolerada por obligación. Pero ahora, todo era diferente. Yo era la dueña. Cada piedra de esa estructura, cada detalle lujoso, ahora estaba bajo mi nombre, y ya no había nadie que pudiera echarme. Con Gabriel en un brazo y las llaves en la otra mano, crucé la puerta principal. El jardín perfectamente cuidado parecía burlarse del caos que había sucedido dentro de esas paredes. Me detuve un momento, respirando profundamente. «Lo conseguimos», murmuré a Gabriel, que dormía serenamente en mi regazo. Sus pequeños dedos se movieron, como si confirmaran mis palabras. Dentro de la mansión, el aire aún llevaba el perfume empalagoso que Amelia usaba. Fue lo primero que decidí cambiar. Comencé por la sala de estar. Los cuadros pomposos de ella, con marcos dorados que parecían gritar ostentación, fueron los primeros en salir. En su lugar, colgué fotos nuestras. Gabriel envuelto en una manta blanca, la primera sonrisa que capturé en una foto, e incluso una imagen mía sosteniéndolo en el hospital, con los ojos llenos de emoción. Cada habitación que reformé parecía devolverme un pedazo de mí. La cocina, donde pasaba horas preparando comidas que nunca eran apreciadas, ahora estaba llena de luz, con nuevos utensilios y una mesa pequeña pero acogedora, perfecta para los dos. El dormitorio principal, donde Amelia solía humillarme con su mirada crítica, se convirtió en mi santuario. Elegí cortinas ligeras que dejaban entrar el sol y coloqué una cuna junto a mi cama para Gabriel. Quería que creciera rodeado de seguridad y amor,
cosas que yo nunca tuve en ese lugar. A pesar de los cambios, dejé una cosa intacta, la oficina de Renato. No porque quisiera preservarla, sino porque quería recordar. Recordar al hombre que me traicionó, que intentó destruir mi dignidad, y cómo logré superar todo lo que me hizo. La oficina, ahora vacía y silenciosa, era como un monumento a mi victoria. A medida que pasaban los días, la casa dejó de ser un símbolo de dolor y se convirtió en un hogar. Por las noches me sentaba en el porche con Gabriel en mis brazos, escuchando el viento pasar entre los árboles. Era en esos momentos cuando reflexionaba sobre lo que aún estaba por venir. Tenía planes, ambiciones que ya no involucraban a Renato ni a Amelia. La mansión era solo el comienzo. Mi siguiente paso sería reconstruir mi carrera, demostrando al mundo que no era solo la mujer que intentaron destruir. Mientras Gabriel dormía tranquilamente, toqué su pequeña mano y susurré: «Ya casi estamos, mi amor. Ya casi». La jornada aún no había terminado, pero ahora estaba más fuerte que nunca. En el porche de mi nueva casa, el aire parecía diferente. Era como si la brisa trajera no solo el perfume de las flores en el jardín, sino también la promesa de días mejores. Gabriel, ahora con pocos meses, balbuceaba suavemente en mis brazos, sus ojos curiosos brillando como si supiera que estábamos viviendo algo extraordinario. Mientras movía sus deditos, yo sostenía un cuaderno en mis manos, garabateando palabras que parecían fluir directamente de mi corazón. Escribir mi historia era más que una catarsis. Era un compromiso. El mundo necesitaba saber que ninguna mujer debería soportar lo que yo viví. Mientras mis dedos recorrían las páginas, las memorias regresaban, ya no como heridas abiertas, sino como cicatrices que contaban una historia de resistencia. Detallé las humillaciones, las noches solitarias y el momento en que decidí que nunca más sería víctima de nadie. Renato, ahora condenado, cumplía su sentencia en una prisión federal. Las noticias que llegaban hasta mí indicaban que había perdido cualquier vestigio de dignidad que alguna vez poseyó. Sus antiguos socios de negocios lo abandonaron tan pronto como las denuncias se hicieron públicas, y descubrió de la peor manera que su amante solo estaba interesada en el dinero que había robado. Saber esto no me daba alegría, pero sí una especie de justicia fría. Él eligió su camino y las consecuencias eran inevitables. En cuanto a Amelia, su caída fue igualmente drástica. Todos los bienes que tanto apreciaba fueron confiscados para pagar sus deudas fiscales y legales. La última vez que supe de ella, estaba viviendo en un pequeño apartamento en las afueras, dependiendo de la caridad de parientes distantes. La mujer que un día me llamó asquerosa, ahora rogaba por la aceptación de personas que apenas la toleraban. No sentí pena. Su arrogancia y crueldad habían sido su propio peso. Mi victoria, sin embargo, no estaba en ver su ruina. Estaba aquí, en este momento, con Gabriel en brazos y la libertad de moldear nuestra vida como yo quisiera. Con el dinero que me quedó después de la compra de la mansión, invertí en un proyecto con el que siempre soñé: abrir una pequeña escuela comunitaria. Era un espacio acogedor donde mujeres y niños en situaciones vulnerables podían aprender, fortalecerse y encontrar un camino para comenzar de nuevo. Las primeras inscripciones llegaron rápidamente, y cada nueva historia que escuchaba me recordaba por qué había elegido ese camino. Había algo poderoso en mirar a los ojos de una mujer que creía estar sola y decirle: «Yo también estuve allí. Tú lo superarás». Mientras Gabriel jugaba sobre una manta a mi lado, su risa se mezclaba con el sonido de los niños jugando en el jardín de la escuela. La vida no era perfecta, pero era nuestra, construida con las manos y el corazón de alguien que aprendió a no rendirse. Esa tarde, mientras el sol se ponía, terminé la última línea de mi manuscrito y cerré el cuaderno. Era un relato crudo, honesto, pero sobre todo esperanzador. Lo titulé «Del abismo a la victoria». Miré a Gabriel, que ahora sostenía una florecita que había arrancado del jardín. «Fuiste mi fuerza, mi amor, y por ti siempre lucharé», le dije, besando su cabecita suave.
Por primera vez en años, sentí una paz genuina. No era solo el fin de una batalla, era el inicio de un futuro prometedor, donde sabía que nadie jamás nos haría daño de nuevo. Y así, al sonido de las risas de mi hijo y los niños alrededor, saboreé el inconfundible sabor de la verdadera libertad.